el tema que discutiremos el día de hoy es el de la ideología, por supuesto, disculpe. La ideología de los movimientos sociales. Igualmente les informo que el tiempo que tenemos en esta ocasión es limitado, así que no podremos extendernos en la discusión ni en la exposición de los puntos de vista. También les recuerdo que esta es una conferencia, una plática, y los exhorto a que nos enfoquemos únicamente a eso, las cuestiones que se deban discutir acerca de la campaña se discutirán el día de mañana en la asamblea de discusión, precisamente proyectada para esos fines, de sugerencias y de comentarios, de propuestas acerca de parte de ustedes. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. El profesor Jesús Carlos Jaimes Bautista es profesor de aquí y de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Y ya, él va a dar su cuenta. Gracias. El grupo de indignados que me ha permitido participar en esta plática, he asistido a las dos anteriores como parte del público y me ha parecido muy interesante lo que se está discutiendo y la inquietud que tienen estos muchachos, y los felicito por lo mismo. Yo les preparé un texto breve, son 4 cuartillas, trataré de no agobiarlos y de ir explicando este tema. Entonces, sin tardar más, comienzo con lo mismo. Mi trabajo lo he titulado La reflexión teórica y los problemas sociales. No voy a hablarles de ideologías ni de movimientos sociales, al menos no fundamentalmente. Prefiero hablarles de cómo puede y acaso debe articularse la reflexión teórica a los problemas sociales. Para ello he de servirme de teoría tradicional y teoría crítica, un texto de 1937 de Max Horkheimer, uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt. En alguna ocasión, hablando con el profesor Amaya, en una plática informal, él nos decía que en el movimiento estudiantil del 68, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de México en ese entonces, hablaba de los filósofos del desastre, algo por el estilo. Esos filósofos son justamente los de la Escuela de Frankfurt. En ese momento, en el 68, probablemente el representante más destacado fuera Herbert Marcuse, pero Max Horkheimer pertenecía a la Escuela de Frankfurt y es uno de estos representantes. Habría que decir, nomás de pasadita, que justo en el 68 también hubo un movimiento estudiantil en Alemania y ese movimiento no contó con el respaldo de Horkheimer ni de Adorno, que eran los filósofos a los que aludía Díaz Ordaz, ¿no? El texto es de 1937, es decir, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso solo un poco para contextualizar. Comienzo entonces. Por regla general, escribe nuestro autor, el individuo acepta naturalmente como preestablecidas las destinaciones básicas de su existencia, esforzándose por darles cumplimiento. Además, encuentra su satisfacción y pundonor en resolver, con todos los medios a su alcance, las tareas inherentes a su puesto en la sociedad y, a pesar de la energía con que puede criticar cuestiones de detalle, en seguir haciendo afanosamente lo suyo. Ese sería el comportamiento tradicional, el comportamiento de todos los días y de la mayoría de las personas. No ponen en duda su cotidianidad, sino que la asumen, la reconocen, saben cómo funciona el mundo y a lo que se dedican es a funcionar del mejor modo posible en ese mundo que ya está previamente constituido incluso a su propia existencia como individuo.
Aceptar las destinaciones básicas de su existencia significa aceptar lo que se espera de él. ¿Quién espera algo de él? Su familia, para empezar, sus amigos y finalmente la sociedad en su conjunto. Hay expectativas a nuestro alrededor, siempre, permanentemente. Antes de que uno venga al mundo, ya hay expectativas respecto a ese que va a nacer. Y entonces los padres dicen, sí, se va a llamar fulano, y dicen, y va a estudiar medicina o odontología o no sé, alguna cosa. Es poco probable que digan que va a ser filósofo, pero de todas maneras ahí están las expectativas. No solamente la familia, los amigos esperan que uno sea leal con ellos, que los acompañe en todo momento, y finalmente la misma sociedad tiene expectativas acerca de uno. Ustedes no esperan que su maestro enloquecido los aniquile por no poner atención a su clase o algo por el estilo. Siempre hay expectativas en el hecho de convivir unos con otros. Las expectativas, desde luego, no son las mismas, pero el individuo siempre tiene alrededor suyo las expectativas de los demás. ¿Cuáles son las tareas inherentes a su puesto en la sociedad? Las que le correspondan, ya sea como estudiante, como trabajador, como empresario, como lo que fuera. Al vivir en sociedad, el individuo desempeña una función social, o varias tal vez, y cumplir con esas funciones sociales forma parte de las expectativas del entorno que le rodea. Desde luego, los distintos puestos en la sociedad tienen diferente prestigio, pero el individuo es consciente desde muy pronto del criterio que los jerarquiza. Si además reparamos en que se trata de un individuo que se esfuerza por dar cumplimiento a las destinaciones básicas de su existencia y encuentra, según dice el autor, su satisfacción y pundonor en resolver las tareas inherentes a su puesto en la sociedad, podemos darnos cuenta de que se trata de un individuo ejemplar, si se le juzga con los criterios de su sociedad. Todo esto está todavía dentro del comportamiento tradicional. Ahora bien, agrega, hay un comportamiento humano que tiene por objeto la sociedad misma. No está dirigido solamente a subsanar inconvenientes, pues para él estos dependen más bien de la construcción de la sociedad en su conjunto. Si bien se origina en la estructura social, no está empeñado ni por su intención consciente ni por su significado objetivo en que una cosa cualquiera funcione mejor en esa estructura social, queremos decir. Las categorías de mejor, útil, adecuado, productivo, valioso, tal como se las entiende en este sistema, son, para tal comportamiento, sospechosas en sí mismas y de ningún modo constituyen supuestos extracientíficos con los cuales él nada tenga que hacer. Es decir, ese sistema como totalidad en el que vive el individuo, en el comportamiento tradicional no es cuestionado, sino que se asume que esa totalidad, que ese orden social es el correcto. Y lo que se espera es que cada quien cumpla las funciones que le corresponden en ese orden social. Se espera que los estudiantes estudien, que los profesores enseñen, que los empresarios guíen su propia empresa, que los trabajadores trabajen, etc. Pero hay un problema con ese sistema. Cuando en el sistema aparece, por ejemplo, un desempleado, al desempleado lo que le correspondería sería, bajo esos parámetros, bajo ese criterio, desempeñar exitosamente su desempleo. Pero eso es un disparate, ¿no? ¿Cómo puede a alguien corresponderle desempeñar orgullosamente el desempleo? Eso muestra una falla del sistema, ¿no? Que haya desempleados es un problema social, que haya marginales, que haya gente mendigando, que haya, no sé, vendedores ambulantes, etc. Todo eso va mostrando irregularidades en el sistema. Si uno se cree que el sistema es correcto, así, tal y cual está, uno tendría que decir, yo espero que el delincuente sea eficaz infringiendo la ley, pero eso es un disparate, ¿no? Entonces eso es como una mala señal, el sistema como totalidad no funciona y entonces habrá que replantear. ¿Quién lo replantea? El individuo que tenga comportamiento crítico. A este tipo de comportamiento, Horkheimer le llama crítico. Se trata de un comportamiento que
lejos de aceptar las destinaciones básicas de su existencia e intentar resolver las tareas del individuo inherentes a su puesto en la sociedad, como se hace en el comportamiento tradicional, tiene por objeto la sociedad misma. No está empeñado, dice, en que una cosa cualquiera funcione mejor en la estructura social en la que se origina. ¿En qué se empeña, entonces, un individuo con comportamiento crítico? En contribuir con una teoría crítica a la transformación de la sociedad. La separación entre individuo y sociedad, añade, en virtud de la cual el individuo acepta como naturales, observen, esto es importante, en virtud de la cual el individuo acepta como naturales los límites prefijados a su actividad, es relativizada en la teoría crítica. Esta concibe el marco condicionado por la ciega acción conjunta de las actividades aisladas, es decir, la división del trabajo dada y las diferencias de clase, como una función que, puesto que surge del obrar humano, y por lo tanto no es natural, puede estar subordinada también a la decisión planificada, a la persecución racional de fines. El hecho de que haya ricos y haya pobres en una sociedad, ¿eso qué? ¿Es una cuestión que ocurre por naturaleza? No, en absoluto. Y si no ocurre por naturaleza, sino por la forma en la que está organizada una sociedad, eventualmente puede transformarse esa situación, puede derivar en algo distinto. ¿En qué se empeña entonces un individuo con comportamiento crítico? En contribuir con una teoría crítica a la transformación de la sociedad. Los límites prefijados... Perdonen que me he perdido un poco. La teoría crítica, concibe el marco condicionado por la ciega acción conjunta de las actividades aisladas, es decir, la división del trabajo dada y las diferencias de clase como una función que, puesto que surge del obrar humano, puede estar subordinada también a la decisión planificada, a la persecución racional de fines. Los límites prefijados a la actividad del individuo no son naturales, sino derivados del orden social en el que vive. El individuo no ha elegido cuáles son las características de dicho orden social. Ninguno de ustedes dijo, sí, yo quiero ser mexicano y nacer a finales del siglo XX en un país con más de la mitad de su población viviendo en pobreza y con problemas de migración y de narcotráfico. Nadie eligió eso, ¿no? Sino que cuando ustedes llegaron al mundo, esa fue la circunstancia que les tocó vivir. Pero al haber surgido el orden social del obrar humano, puede ser transformado por los hombres. Horkheimer intenta mostrar que si se suman como una parte más de la naturaleza las circunstancias que dependen únicamente del hombre mismo, su relación en lo que respecta al trabajo, la marcha de su propia historia, entonces esta exterioridad de la actividad intelectual y material del hombre respecto a la naturaleza que intenta dominar y que es en lo que consiste el avance técnico, no solo es una categoría suprahistórica, eterna, sino el signo de una lamentable impotencia cuya aceptación es antihumana y antirracional. O de otro modo, tratando de ser más claro, si vivir en un orden social injusto fuera resultado de la naturaleza, entonces no tendría sentido lamentarse de ello ni preocuparse por tal, ¿no? Uno no se lamenta de tener 2 ojos sino 3, o un ombligo, o 2 piernas. Así salió el modelito y ya, ¿no? Uno lo asume y listo. Pero vivir en un orden social que es injusto, no siendo natural, entonces es terrible. Y al no ser natural puede ser transformado. ¿Tendría sentido? ¿Sería razonable intentar transformarlo? Desde luego. ¿Sería humano? Por supuesto, ¿no? Lo inhumano es aceptarlo como tal y resignarse a vivir en él. ¿Qué se propone el comportamiento crítico? La transformación de la sociedad. Un comportamiento que, escribe Horkheimer, tiene como meta, esa es la meta del comportamiento crítico, la transformación de la sociedad, la transformación de la totalidad de la sociedad. Puede muy bien servirse del trabajo teórico tal como él se lleva a cabo dentro de los ordenamientos de la realidad establecida, que equivale a decir, ¿tiene sentido venir a la escuela y ponerse a estudiar y agarrar los libros y leerlos y entrar a las clases y tal?
Sí, claro, no solo para las calificaciones, que también son importantes, sino tratar de vincular el conocimiento que se adquiere, el conocimiento académico, con lo que ocurre en el mundo para que el mundo sea mejor, más digno de ser vivido. ¿Cómo toma conciencia el comportamiento crítico de que la aceptación del actual orden social es antihumana y antirracional? ¿Y por qué se fija como meta la transformación de la totalidad de la sociedad? Los puntos de vista, afirma Horkheimer, que la teoría crítica extrae del análisis histórico como fines de la actividad humana, especialmente la idea de una organización social racional, acorde con la generalidad de los hombres, son inmanentes al trabajo humano, sin que los individuos o la conciencia pública del sentido común del comportamiento tradicional los tengan presentes en su verdadera forma. De acuerdo con la doctrina de Marx y Engels, sí, es verdad, la escuela de Frankfurt eran simpatizantes de Marx, la desocupación, las crisis económicas, la militarización, los gobiernos fundados sobre el terror, el estado general de las masas, no se basan precisamente en lo precario del potencial técnico, como pudo ocurrir en épocas anteriores, sino en las condiciones en que se lleva a cabo la producción, condiciones que ya no se adecuan al momento presente. Fíjense, aquí les hago un pequeñísimo paréntesis porque me parece que es de lo más importante. Horkheimer describe ciertos problemas sociales: la desocupación, las crisis económicas, la militarización, los gobiernos fundados sobre el terror, el estado general de las masas. Esas características, esos problemas sociales de los que está hablando, hacen referencia a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno lee eso desde México, en el 2011, suena como si estuviera uno leyendo el periódico. ¿Hay desocupación en el país? La hay. ¿Hay militarización en el país? La hay. ¿Hay crisis económica? La hay. Entonces, la realidad del primer mundo, esto, Horkheimer se va a oponer a los estudiantes en el 68 porque, según él, las condiciones de Alemania, las condiciones sociales de Alemania, son diferentes y ya no requieren de un movimiento como el que él de alguna manera dirigía teóricamente, o en el cual se involucró teóricamente en el 37. Pero en México, y no solo en México, en Chile y en muchos otros países de América Latina, ¿no?, o del resto del mundo, las condiciones de vida son tales que es como para pensar cómo se articula el conocimiento crítico de la academia con las condiciones de vida de los hombres. La producción no está orientada en la sociedad contemporánea, la producción no está orientada hacia la vida de la comunidad, sino que se dirige en primer lugar a las exigencias de poder de los individuos. Esto ha sido una derivación forzosa del principio progresista de que es suficiente con que los individuos, bajo el sistema de propiedad establecido, se preocupen solo de sí mismos. Es decir, este orden social está diseñado para que cada quien persiga su propio beneficio, y al perseguir cada cual su propio beneficio, la totalidad se va como descomponiendo, como que el tejido social se fuese abriendo, porque al momento de que cada quien piensa lo que le conviene, deja de lado lo que le conviene a la comunidad a la que pertenece. Este principio configura mentalmente a los individuos. El profesor Nacho ayer hubiese dicho que se trata de liberalismo, a tal extremo que, pese a lo que algunos pudieran pensar, en esta sociedad, está hablando Horkheimer, en esta sociedad tampoco la situación del proletariado constituye una garantía de conocimiento verdadero. Esto es importante, tiene que ver con cuál es el origen de la conciencia crítica. Si uno piensa que por el hecho de sentir hambre uno va a tener conciencia crítica, Horkheimer diría que no, porque el sentir hambre, el individuo, aunque la sufra, aunque la padezca, podría pensar que el problema no es de la sociedad, sino suyo, que quizá no se ha esforzado suficiente, que tal vez tiene mala suerte, que la Virgen de Guadalupe lo ha abandonado, dar alguna explicación del comportamiento tradicional sin problematizar a la sociedad, sin darse cuenta que el problema
no tiene que ver con él exclusivamente, sino con el orden social en su conjunto. Por más, dice Horkheimer, por más que el proletariado experimente en sí mismo el absurdo como continuidad y aumento de la miseria y la injusticia, la diferenciación de su estructura social, que también es estimulada por los sectores dominantes de la sociedad, y la oposición entre intereses personales e intereses de clase, que solo en momentos excepcionales se logra romper, impiden que esa conciencia se imponga de un modo inmediato. Para Horkheimer, entonces, el surgimiento del comportamiento crítico no depende exclusivamente de la vulnerabilidad en la que se encuentra un grupo social. Y el intelectual, estoy citando a Horkheimer nuevamente, y el intelectual que se limita a proclamar en actitud de extasiada veneración la fuerza creadora del proletariado, contentándose con adaptarse a él y glorificarlo, pasa por alto el hecho de que la renuncia al esfuerzo teórico o la negativa a un eventual enfrentamiento de él como intelectual con las masas vuelven a esas masas más ciegas y más débiles de lo que deberían ser. Hasta acá Horkheimer. Esto no significa que el grupo social vulnerable al cual se articula el intelectual con comportamiento crítico deba esperar a que éste le diga cómo, cuándo y dónde debe actuar. La meta que dicho intelectual quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón, una situación social fundada en la razón, se basa, es cierto, en la miseria presente del grupo vulnerable al cual se articula, pero esa miseria no ofrece por sí misma la imagen de su superación. La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya existente. Al revés, la realidad ya existente es catastrófica, es la realidad de la miseria. El intelectual con comportamiento crítico obra no a favor de esta realidad que ya existe, sino de una que todavía no existe. Lo que hace, por lo tanto, es expresar el secreto de la sociedad vigente. El intelectual con comportamiento crítico, entonces, debe articularse con la actividad del grupo social vulnerable al que haya decidido vincularse. El teórico con comportamiento crítico, que considera que su actividad consiste en apresurar un desarrollo que conduzca a una sociedad sin injusticia, puede encontrarse, como hemos expuesto, en oposición a opiniones que predominan precisamente entre el proletariado. Sin la posibilidad de este conflicto no se requeriría una teoría, ella sería algo espontáneo en sus beneficiarios. Es decir, si la conciencia surgiera tan solo de su propia hambre, no habría necesidad de que algún intelectual con compromiso social se pusiese a reflexionar de cómo transformar el mundo, ¿no? Marx hubiera sido completamente prescindible, ¿no? El propio proletariado por sí mismo hubiera llegado a la transformación social. Termino por fin. ¿Qué lecciones pueden sacarse del texto aquí reseñado? Me parece que la primera, y quizá la más pequeña de ellas, es que no todo movimiento social está orientado por una ideología, ni que toda ideología está articulada a un movimiento social. Es decir, si se trata de un movimiento social pequeñito, por ejemplo, podría ser un movimiento estudiantil, pero cuyo objetivo fuera simplemente que hubiera más libros en la biblioteca, ¿necesitan de una ideología? No, realmente no. Lo que necesitan es organizarse en una asamblea, decir, chicos, miren qué barbaridad, solamente hay 5 ejemplares del moderno sistema mundial de Wallerstein, ¿no? Así es que tenemos que gestionar que haya más, ¿no? ¿Y ahí se necesita ideología? No, en absoluto. ¿Podría haber una ideología que no se articula un movimiento social? Sí, también. Intelectuales fascinados con comprender cómo funciona el mundo, pero sin vincularse a un movimiento social. Eso parece que es un ejercicio, pues yo no sé, debe de tener alguna diversión, supongo, pero no parecería muy práctico, que digamos. Sin embargo, también puede darse el caso de que uno, el movimiento social, y otra, la ideología, coincidan. Aquellos individuos que se asuman como protagonistas del primero
deben considerar hasta dónde es pertinente servirse de la segunda. Los protagonistas del movimiento tendrán que ver hasta dónde se sirven de la ideología, y aquel que, por las razones que fueran, posee un conocimiento que